una serie de prédicas que decía ¿por qué River es su iglesia? ¿Por qué River tiene tanto éxito? Y me gustó, estaba yo escuchándolo. Y sí, uno de los puntos muy importantes es dar gracias a Dios, pero otro punto muy importante es agradar a Dios. Cuando tú agradas a Dios, Dios te da su favor. Sin el favor de Dios no es posible hacer nada, ¿sabes? No es posible hacer nada. A lo mejor tú me dices, ¿cómo de que no? Fíjate que tengo una amiga o tengo un amigo que tiene un buen negocio y hasta ateo es. El hombre o la mujer ni siquiera conoce de Cristo, no quiere conocer de Cristo, es ateo, pero le va muy bien en sus finanzas, le va muy bien con su familia, etc. Dios es soberano. Dios nunca falta a su palabra. Aquella persona que se esfuerza, por supuesto que va a tener retribución de su esfuerzo, de lo que ha sembrado, obvio. Y Dios no es malo, no dice si no estás conmigo, no te voy a proveer. Él posiblemente no provea. Sencillamente, mira, si tú tiras una semilla en el piso, va posiblemente, y el piso está en una tierra, y la tierra está fértil, posiblemente vaya a crecer algo, ¿no? Si es manzano, pues si es de manzana, pues un manzano, si es de durazno, un durazno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es soberano y da para aquel que hace, para aquel que trabaja, ¿sí? Yo tengo particularmente muchos amigos que no conocen de Cristo, que no son personas que a lo mejor conocen, pero no se llegan tanto al Señor, y les ha ido bien en sus finanzas, porque han hecho las cosas bien, porque han ahorrado, porque son personas de bien, ¿no? Pero tener el favor de Dios es otra cosa. Tener el favor de Dios es más allá de lo que la persona común y corriente puede vivir en esta vida. Tener el favor de Dios es caminar como caminó Abraham, como caminó la semana pasada, antepasada, vimos, ¿pasada o antepasada? Antepasada, ¿no? Vimos a Abel y hoy vamos a ver a Enoc. Eso es caminar con el Señor, tener el favor de Dios. Te voy a decir algo, y le voy a decir algo a los pastores, si algunos me están escuchando, después cuando subamos esta prédica. Trabajar para el Señor no puedes hacerlo sin tener el favor de Dios. Tú no puedes trabajar para Dios sin buscar el favor de Dios, porque Dios es tu jefe. No puedes hacerlo. Para aquellas personas que están trabajando y que a lo mejor van para pastores y que a lo mejor van para ministros, te voy a decir algo, tu jefe es el Señor, tu jefe no es la pastora, no es el líder, tu jefe es Dios, y a quien debemos agradar es a Dios, ¿sí? Esto no quiere decir que pasemos por encima de las personas que Dios ha puesto como nuestros autoridades. Eso no es, o sea, no estoy diciendo eso. Por supuesto que tienes que acatar a las autoridades, pero a quien tienes que agradar es a Dios, no a la autoridad. Tú siempre busca agradar a Dios y tendrás favor en tu vida. Y posiblemente las cosas no van a salir a lo mejor como tú quisieras, a petición de boca, porque vuelvo a repetirte, yo no predico un evangelio de prosperidad, yo no predico un evangelio en donde te vengo a vender y a subastar a Dios como un genio de la lámpara que te va a prosperar y que te va a quitar todo mal y todo. No, yo no hablo ese evangelio. Yo hablo el verdadero evangelio, el evangelio donde hay que negarnos a nosotros mismos para caminar con el Señor. Y ese evangelio no le gusta a mucha gente hoy en día, por eso lo han cambiado, por eso habla mucha gente de la prosperidad y hablan mucho de que Dios te va a bendecir, Dios te quiere bueno, Dios te quiere esto. No, te voy a decir algo, Dios sí te quiere bien, pero aún a pesar de cualquier cosa que suceda en tu vida, Dios sigue siendo Dios en tu vida y seguirá siendo Dios para que tú lo glorifiques. Y cuando tú glorificas a Dios, tú agradas a Dios. Cuando esta prédica se llama ¿Cómo agradar a Dios? Parte 2, Enoc. Porque la vez pasada fue parte 1 y fue Abel, ahora es Enoc. ¿Qué nos enseña la vida de Enoc con respecto a agradarle a Dios? Tras la muerte de Abel, pasaron casi 5 siglos, ¿sabías? Después de que Abel muere, de que Abel es muerto, pasan 5 siglos sin que haya alguien que se acerque y camine junto al Señor.
Tú lees tu Biblia y te vas a dar cuenta de eso. 5 siglos. Bueno, yo te digo algo. Después de 5 siglos, imagínate, si no hay persona que camine con el Señor, dime cómo es posible que Enoc haya conocido de Dios. Muy seguramente alguien le habló. Hubo pasando, la palabra de Dios siguió pasando, de Adán a Caín, de Adán a todos sus hijos, después fue pasando, y ahí tienes la cronología en la Biblia. Y muy seguramente no tocó su corazón el hecho de agradar a Dios después de 5 siglos. Es muy difícil, ¿no? Imagínate a ti vivir en una ciudad hostil, en una ciudad donde no se hable de Dios, donde haya pura brujería, donde haya pura hechicería, donde haya pura idolatría. No estoy hablando de México. Imagínate un lugar en donde no hay una persona, no hay personas que conozcan de Cristo, que sepan de Cristo. Pero en algún momento tú conociste de Dios, tú conociste de Cristo, conoces de Cristo y empiezas a buscarle para agradarle. Entonces Dios, yo creo que ha puesto sus ojos en Enoc y dice: de toda esta gente que está en este momento en el mundo, nadie me ha querido agradar. Nadie ha querido buscarme verdaderamente en espíritu y en verdad, con el corazón verdaderamente. Sin embargo, Enoc sí lo hizo, ¿sí? Fíjate, era un mundo en donde la conducta era completamente pecaminosa e impía. Eso era lo habitual, eso era lo normal. Lo normal era muy seguramente porque siempre el ser humano necesita a alguien a quien adorar, porque somos alma, cuerpo y espíritu, y el espíritu siempre va a buscar a alguien a quien adorar. Pero muy seguramente no buscaban al Dios verdadero, buscaban a la imagen, buscaban a lo mejor al pedazo de madera, buscaban a lo mejor a la figurita de animal o a la figurita de ser humano, de hombre. Muy parecido a lo que hoy vivimos, desafortunadamente. Acabamos de pasar las festividades de la Virgen de Guadalupe, y yo, por más que posteé y por más que subí cosas en Facebook, la gente es que son costumbres. ¿Sabes cómo me dicen? Son costumbres, son tradiciones. No vayas en contra de nuestras tradiciones, en contra de nuestras costumbres. Y si la costumbre y la tradición ofende a Dios, yo me preguntaría eso primero, antes de que una costumbre, yo adopte una costumbre o adopte una tradición. ¿Te ofende, Señor? ¿O te agrado? Porque sin tu agradarte, sin tu gracia, no puedo lograr nada en este mundo. No voy a lograr nada. Voy a lograrlo posiblemente con mi propio esfuerzo, y voy a tenerlo que hacer con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo, el doble, el triple. ¿Sí? Me voy a desgarrar las vestiduras, me voy a acabar la salud para hacerlo. Pero con tu gracia yo puedo lograr las cosas, porque tú haces que lo imposible sea posible. Entonces, fíjate, eso es lo que está sucediendo hoy en día. Por eso se me hace tan actual esta prédica. Te estoy hablando de Enoc, que vivió hace miles y miles de años atrás. Sin embargo, es tan actual esta prédica, porque hoy estamos rodeados de gente que no está entendiendo lo que es agradar a Dios. Hay todas las fes, todos los caminos te conducen al Señor. No es cierto. No es cierto, perdón que lo diga. Es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. De verdad, o sea, es increíble. Primero, no todos los caminos te conducen al Señor. ¿Por qué? Porque solo Jesucristo es el único camino. Es el único camino a Dios. Solo Jesucristo. No hay más intercesores ahí en medio. No existe, no hay forma. Porque solo Jesús fue el único bueno, el único blanco, el único puro. Es Dios mismo hecho hombre. Y nadie de nosotros podríamos llegarle a esa altura.
Nadie, todos tenemos pecados. La Virgen María, sí, también la Virgen María. Pero es la madre de Dios. Dios mío, blasfemia pura. Dios no tiene, ahora sí que no puedo decirlo así tan feo, pero Dios no tiene mamá. Dios es Dios y Dios existe muchísimo antes de cualquier otra cosa. Obvio, necesitó a una persona humana para venir a este mundo, para hacerse carne. Pero eso no la hace la Madre de Dios. La palabra Madre de Dios es demasiado grande. Demasiado grande. Dios no tiene no, así que no tiene mamá. Dios es Dios. Y María es una mujer, fue una mujer, como tú, como yo, una mujer que también encontró la gracia de Dios. También caminó con Dios, por supuesto. Y un día también la vamos a ver, vamos a platicar sobre de ella, porque no estamos en contra de María. Están muy equivocados algunas personas que piensan que como católicos despreciamos a la Virgen. No. Está en todo nuestro respeto y en todo nuestro amor. Así como lo es Pablo, así como lo fue Pedro, así como vivió José, así como todos ellos, es de verdad, es muy respetable para nosotros. Pero a quién estamos, nos agrada poner a las personas en su lugar. Y María tiene un lugar muy especial, y tuvo un lugar muy especial en el corazón de Dios. Enoc también tuvo un lugar muy especial en el corazón de Dios. Entonces, no todos los caminos te llevan hacia el Señor, no todos los caminos, ¿ok? Y tampoco no todos somos hijos de Dios. ¿Somos criaturas del Señor? Sí, claro, somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Pero eso va a ser una prédica aparte. ¿Ok? Bien. Andar con Jehová implicaba tener cierta familiaridad e intimidad con Él. Algo que Enoc solo pudo haber logrado en armonía con la voluntad divina. Cuando tú, dice Amós 3:3, dice, andarán dos juntos si no están puestos de acuerdo. Ustedes dos podrían andar con una persona o salir con una persona como amigos, como pareja, si no están de acuerdo. Tarde que temprano va a empezar a haber problemas. No, es que yo quiero ver Avengers. No, pero yo quiero ver una película de amor. Pero es que a mí me gusta, ¿no sabes? No, pero es que yo quiero una de amor. No se van a poner de acuerdo y uno de los dos van a salir enojados porque quería la película de amor y el otro quería los Avengers, ¿no? ¿Sí? Eso es lo bueno entre Mozo y yo. Mozo y yo nos gusta lo mismo. Imagínate con una persona, si a ti te encantan los perros, si eres como yo, que amamos a los perros y que tenemos muchos perros en nuestra casa y que todavía le damos auspicio a más perros. Imagínate que andes con una persona que le dé alergia a los perros y que no le gusten los perros. Entonces, ¿sabes qué? Va a empezar a haber problemas, ¿no? Va a empezar a haber problemas. Entonces, tienes que estar de acuerdo con Dios. Tú tienes que estar de acuerdo. Y te tengo una noticia. Dios siempre tiene la razón. Dios es así como el cliente, ¿no? Siempre tiene la razón. Porque Dios es todopoderoso y lo sabe todo. Más te vale estar de acuerdo con Él. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te vas a dar cuenta que Él tenía la razón y que el tiempo te lo hubieras podido ahorrar haciendo la pataleta que hiciste o neceando como neceas, ¿no? Te hubieras ahorrado ese tiempo o luchando como Jacob luchó con Él. Te puedes ahorrar ese tiempo. Es mejor caminar con Él. Y yo creo que Enoc encontró esa manera de poder caminar con Él y de poder estar con Él sin tener ningún problema, sin tener ninguna diferencia, ¿sí? Entonces, el primer punto aquí que nos enseña Enoc es: camina con el Señor y ponte de acuerdo con Él. Porque una cosa es caminar con Dios, acuérdate de que siempre te voy a estar recordando de esto. Judas también caminó con Jesús, también caminó, pero no se puso de acuerdo con Él. ¿Y qué acabó haciendo? Traicionándolo y después suicidándose. Eso fue lo que acabó haciendo Judas.
Tengo un pastor amigo, que es muy amigo mío, que me dice, tú no te preocupes por los Judas, ellos se cuelgan solos. Y sí es cierto, ellos acaban colgándose. De hecho es un dicho muy normal entre pastores, ¿no? Tú no te preocupes por ellos acaban haciéndose daño a sí mismos. Y así es, desafortunadamente. Pero lo que hay que cuidar aquí no es, se van a quedar así, que bueno, porque son Judas. No, lo que hay que buscar es que nosotros no caigamos en eso. Que nosotros caminemos en el Señor y seamos coherentes con lo que estamos diciendo y estamos hablando, con lo que estamos haciendo, ¿sí? Enoc caminó con Dios y muy seguramente lo conoció y muy seguramente tenía una intimidad con Él, ¿sí? Muy seguramente estaba feliz y contento de saber que Dios estaba con él, porque yo creo que sí sabía. Cuando Dios está contigo, tú te das cuenta. Tú te das cuenta cuando los cielos se abren. Tú te das cuenta cuando, por ejemplo, a mí me pasa cuando tengo que ir a hacer algún examen o que tengo que hacer alguna cosa, sobre todo en el gobierno, que son de esas dependencias gubernamentales que dices, Dios, por favor, ¿no? Necesito la unción de Moisés para que abras el mar, ¿no? Sí, o sea, para ir a hacer cosas, sí. Y entonces vas, ahora tengo que ver unas cosas de luz y fuerza, y entonces yo digo, Señor, concédeme gracia delante de los ojos de la gente, por favor. Concédeme gracia, que sea yo, que mis palabras, ¿sí?, sean amables y que le agarren sus 5 minutos a la señorita, ¿no?, de buenas, para que no me digan, esta no sirve, adiós, ¿no? Pues bien, me llega la próxima semana, pasa la ventanilla 34. Entonces, lo que tienes que pedir es gracia. Pero no nada más así como así, tú no nada más o sea, Dios no es tu sirviente, entendamos esto. Dios es tu amigo, Dios es tu Padre, Dios es tu Salvador, es tu Señor. Dios tiene muchas facetas en tu vida, pero Dios no es la persona que te va a hacer el milagrito nada más porque sí. Tú tienes que procurar una vida con el Señor. Tú tienes que procurar una amistad con Dios. ¿Cómo puedo yo ser amiga de alguien que no conozco? ¿Cómo puedo yo llegar a ser amigo de alguien que no conozco? ¿Tú te atreverías a andar con alguien que no conoces? ¿Irte a vivir con alguien que no conoces? No, gracias. Sin embargo, fíjate, ¿qué pasaría? Fíjate por qué es tan peligroso predicar el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué es tan peligroso? Vamos a hacer un ejemplo. Les presento a ellos. Dios trabaja en una muy buena empresa. Lleva años trabajando. Y Dios tiene mucho dinero. Hazme la buena, dice. Tiene mucho dinero. ¿Y qué crees? Dios quiere que todos en esta iglesia seamos ricos. Así que tú puedes llegar y si tienes una necesidad, tú le pides a Dios y Dios te va a dar un cheque. ¿Quieres poner un negocio? Pídele a Dios porque ella tiene chequera, él tiene chequera. Pídele y te concede. ¿Te acercarías a ellos? ¿Tú conoces a Dios? ¿No? ¿No conoces a Dios, verdad, Roberta? Sí. Ok. ¿Pero te acercarías a ellos? Ok. Porque estoy vendiendo a Dios de esa forma. Por supuesto que lo harías. Pero yo lo que te estoy pidiendo, yo con lo que voy a decir ahorita es en contra de lo que hice hace rato. Yo lo que te vengo a pedir hoy como pastora es que conozcas a Dios. Y posiblemente, por supuesto que Dios es una persona muy dadivosa.
y es una persona que se preocupa mucho por el prójimo. Y si te ven una necesidad, te puede bendecir, por supuesto. Pero tienes que procurar su amistad. Tienes que procurar conocerle, saber más, entender, caminar juntos. Si te fijas qué peligrosa es el evangelio de la prosperidad. Si te fijas por qué esas mega iglesias llenas, porque obvio todos queremos al que da los cheques, todos queremos al que nos sana, todos queremos al que nos prospera. Y es muy, muy difícil predicar al Dios verdadero, al Dios que dice, sí, yo te amo, yo quiero que prosperes, pero primero procura estar conmigo, procura conocerme, procura saber qué es lo que me gusta, procura intimar conmigo más para caminar conmigo. Y por supuesto que te voy a bendecir. No es un da, quita, no. Es un conforme me conozcas, ¿sí? Vamos a caminar juntos y tú mismo vas a ver la manera en que puede prosperar tu vida, porque tu vida va a cambiar. ¿Sabes qué es lo más importante de esto? Lo más importante de esto es que Dios a veces no tiene ni que hacer nada. Tú con tus cambios de actitud, con tu cambio de carácter, vas a cambiar todo alrededor. Empieza a cambiar todo, la prosperidad empieza a llegar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que te levantes temprano, dice la palabra que todos los que hacemos algo lo tenemos que hacer como si lo hiciéramos para Dios, porque a Dios servimos. Y cuando tú cambias tu perspectiva de tu jefe, de tu trabajo, y tú cambias tu perspectiva, porque esto es para el Señor, para glorificar a Dios, vas a ser el primero en ventas. Puedes llegar a ser el primero en lo que estás haciendo, porque lo haces para Dios. Por eso te digo, aquí no es cuestión de que Dios te haga el milagrito, es cuestión de que camines con Dios para tener su favor, porque el caminar con Dios cambia tu vida. Amén. El caminar con Dios cambia tu vida, ¿sí? Caminar entonces con Dios implica tener familiaridad, intimidad, y algo que Enoc pudo haber logrado viviendo en armonía con la voluntad divina, porque también es muy importante. Inciso A en el punto número 1. El punto número 1, acuérdate que es conoce más a Cristo, camina con Cristo, pero el inciso A es camina en armonía con su voluntad, alíñate a la voluntad de Dios. Mira, Señor, me encontré a esta novia en el antro. Mira, Señor, me la encontré en el metro. Mira, Señor, me la encontré no sé dónde. No conoce de Cristo, Señor. No quiere saber nada de Cristo, pero yo la voy a traer. ¿Me la bendices? Uy, pastora, ya cálmese, porque está metiendo que amigo va a ¿Qué va a pasar? O sea, tú tienes que alinearte a los lineamientos del Señor, no el Señor a los tuyos. Tú no puedes llegar y decirle, bendíceme lo que yo quiero. Pon en mi corazón lo que tú quieres para mí. Esa es la diferencia. Dios hace cambios en tus planes. Mira, te lo digo, te lo puedo decir porque lo he vivido en carne propia. Tan solo en este año. Mi pensamiento era, voy a tener la estética, y voy a tener la iglesia, y voy a tener esto, y voy a hacer lo otro. Dios ha cambiado tanto mi vida, con la muerte de mi papá, con la cuestión de que mi mamá depende ya mucho de mí, con la cuestión de que tengo que ver muchas cosas de la casa. Otra cuestión, a principios de mes, de año, mi hermana se tuvo que ir a Estados Unidos, no puede salir de allá porque está haciendo su residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Mis planes que yo tenía para este año cambiaron completamente. Y me he estado resistiendo, a lo mejor puedo hacer esto, a lo mejor puedo hacer lo otro, a lo mejor puedo hacer acá. No, llegó un momento que dices, ok, con todo el dolor de mi corazón voy a tener que sacar la estética.
Y tengo que dedicarme más a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo amo estar en la estética. De verdad, para mí no sé, así como amo predicarte, así como amo estar contigo cuando me platicas tus cosas, de verdad amo estar con los animales. Y estarlos cortando, y estarlos abrazando, y les doy besitos y toda la cosa, aunque no los conozco y no son míos, pero soy feliz. Pero Dios está diciendo otra cosa, mariposa, y tienes que alinearte a los planes de Dios. Y desde hace una semana estoy con eso. Y desde hace una semana tengo que alinearme, Señor. Mira, pon en mi corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, porque es tu voluntad en mi voluntad. Y hoy recibí una llamada de una persona que posiblemente está abriendo un panorama para poder hacer otras cosas en otro lugar, aquí mismo en la ciudad, sin descuidar, por supuesto, la iglesia, y hacer más cosas para el Señor. Porque alineas la voluntad de Dios, tu voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, caminar en armonía es lo que hace también que tengas el favor de Dios y que tengas tantas y tantas bendiciones. Pero esto implica eliminar tu yo, hacer a un lado tu yo. En mi caso, a lo mejor estás hablando de que, bueno, yo soy ministro y estoy dedicada a la obra del Señor. Posiblemente tú no eres ministro, pero también tienes que hacer a un lado tu yo. Lo que hoy hablábamos en la oración, yo te dije, Dios puso en mi corazón, ora por los padres, ora por las mamás, ora por los papás. Este año fue un año difícil para todos nuestros padres. Hubo mucha gente que tuvo problemas con sus papás de salud, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bendícelos, aprende a perdonar, aprende eso es alinear tu voluntad a la voluntad de Dios. Tu voluntad es, no puedo perdonarle, se portó muy mal conmigo. No puedo, no quiero. Es más, no quiero, no me interesa, no quiero saber ni de él ni de ella. No quiero. Me trataron mal, me educaron mal. La voluntad de Dios, esa es tu voluntad. La voluntad de Dios es perdona y ama. Perdona y ama. Esa es la voluntad de Dios. Y nos cuesta trabajo cambiarnos a esa línea. Por eso no te estoy hablando de cosas ministeriales como las de nosotros, las mías. Te estoy hablando de cosas como las tuyas que tienes que hacer. Eso es de hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces tienes que vivir en armonía. Dice Génesis 5:22. Ya ni la buscan, ¿verdad? Porque saben que yo la voy a decir rápido. 5:22 dice, y después de engendrar a Matusalén, Enoc siguió andando con el Dios verdadero. Con el Dios verdadero. 300 años, entre tanto, llegó a ser padre de hijos e hijas. Siguió andando. O sea, ¿qué te está diciendo este versículo? Que pase lo que pase en tu vida, tú tendrás que seguir caminando con el Dios verdadero. Porque esa es la verdad. A lo mejor no te agrada lo que pasó este año. A mí no me agrada que Dios se haya llevado a mi papá. Eso no me agrada. No me agrada que después de 2 meses de estar en el hospital orando, chillando, pidiéndole a Dios, al final acabara llevándoselo. No me agrada. Tampoco era mi plan quedarme a cargo de mi mamá. Ese tampoco era mi plan. Tampoco era mi plan. Muchas cosas tampoco era el plan de mío, de decir solamente yo como hija me quedo. ¿Y qué pasó con la otra hermana? Tampoco era mi plan, se supone que éramos las dos. Pero ¿qué pasa? Si yo me vuelvo pero yo no quiero, eso es lo que genera una amargura en mi corazón, porque te voy a decir algo, de todas maneras lo que está pasando. Más te vale que lo pases con Dios de la mano y en armonía, que de malas con Él. Porque de malas con Él, de Dios sigue siendo Dios, ¿sabes? Dios
porque eso implica amar, ser dócil ante Dios y su voluntad y caminar en armonía, ¿ok? Pase lo que pase. Tanto en el caso de No como en el nuestro, para mantener una buena relación con el Señor, hace falta más que mero conocimiento. Conozco a mucha gente que se puede conocer la Biblia al derecho y al revés. Pero si no caminas en armonía con Dios, empiezas a albergar en tu corazón una amargura, una semilla de amargura que después va a ser muy difícil de quitar. Tienes que caminar, y el conocer no implica que tengas a fuerza que estar en armonía con Dios. Conocer tiene que cambiar tu corazón. Conocer tiene que cambiar tus actitudes y tus acciones. Eso implica conocer, ser uno solo. Cuando la palabra de Dios habla de conocer a tu esposa, conocer a tu esposo, está hablando de hacerse uno solo. Físicamente, cuando tienes una relación sexual con tu pareja, tú estás fundiendo dos seres en uno. Por eso no es bueno andar de pareja en pareja o tener parejas fortuitas, etcétera, etcétera. Por eso no es nada bueno. Tú te unes a esa pareja. Con Dios la intimidad es tener oración, conocerlo, saberlo, conocer de su palabra. Pero decirle a Dios, hazme sentir lo que tú sientes, lo que tú quieres de mí. Hazme sentir que tus planes son mejor que mis planes. Que aunque estás cambiando mis planes, que los planeé hace mucho tiempo, tus planes son mejores que mis planes. Hazme sentir segura bajo tus planes. Hazme sentir próspera bajo tus planes. Hazme sentir sana bajo tus planes. Porque el sentimiento es lo que va a generar la fe. Esa fe que mueve montañas. Esa fe que transforma. Esa fe que hace que sucedan las cosas. Esa es la fe que quiere Dios. No es el conocimiento nada más, porque el conocimiento es repetir por repetir, y nos volvemos como aquellos que repiten y repiten los rezos y no saben ni siquiera lo que están diciendo. Estamos hablando de sentir, y de sentir a Dios, de tenerlo dentro de nosotros, ¿ok? Entonces el amor tiene que ser estrecho. El deseo de mantener una estrecha relación con Dios también influye en nuestra conducta. Por eso te estoy diciendo, cuando tú conoces a Cristo vas a cambiar, ¿sí?, tu actitud y tu manera de actuar. Así que para andar con Dios debemos agradarle, ¿sí? La forma del verbo hebreo que indica que anduvo con Dios denota una acción continua y repetitiva, porque no quiero también, tiene que ser entonces, inciso B. El A era en armonía, y el B es continuamente, repetitivamente. No solamente es por un lapso de tiempo, no solamente, es siempre, orar siempre, mantenerte orando todos los días. Todos los días Dios camina contigo, tú caminas con Dios. Todos los días Dios es tu amigo, todos los días Dios es tu proveedor. Todos los días estamos sirviéndole a Dios, todos los días. Dios está en todas partes, estés solo, esté tu pareja, no esté tu pareja, estés haciendo lo que estés haciendo, Dios está ahí contigo. Y todo lo que hagas tienes que agradarle a Dios. Por eso cuando me dicen, tengo muy metido la prédica de mi pastor, del apóstol Ricardo, hace muchos años, y tengo algo muy metido en mi cabeza que eso hizo crack en mi corazón. Me dijo una vez, y de hecho los que lo conocieron posiblemente recuerdan estas palabras. Decía él, ¿tú llevarías al Espíritu Santo a donde tú vas? Y yo también me quedé así como tú, porque
que yo no era la blanca paloma, ¿no? Que ahora soy, pero no, pues hasta su agua bendita de veras. Pero andaba en lugares que no santos, ¿sí? Y mi pastor me dijo, ¿tú llevarías al Espíritu Santo a donde tú vas? Y me quedé y dije, ups. No, pues nada más a ciertos lugares. Allá no, allá voy sola. ¿Qué crees? Que Dios siempre está contigo. ¿Qué crees? Que Dios siempre camina contigo. Y ahí donde tú estés, ahí está Él. Ten cuidado con lo que haces, porque agradar a Dios es estar siempre pensando que Dios está contigo y que lo que vas a hacer, lo vas a hacer permanentemente. No solamente cuando estás orando en la intimidad de tu recámara o cuando oras, cuando vas a tomar los alimentos, es continuamente, ¿ok? El deseo de mantener una estrecha relación con Dios también influye en cómo nos comportamos. Enoc era un padre de familia con esposa, hijos, ¿sí? E hijas. Y sin duda prescindió su casa lo mejor que pudo. No obstante, no tuvo que serle fácil servirle a Dios, tomando en cuenta que existía mucha iniquidad. Entonces, el siguiente punto es, no importa lo que hay alrededor de ti, tienes que seguir adorando y agradando a Dios. No existe el hecho de decir, es que mi familia toda es espiritista, pues ¿cómo no voy a ir, pastora? O santeros, o no sé, ¿sí? Es que se va a casar mi tía Chuchita y pues yo voy a ir. Hay cosas que el Espíritu te va a decir si ve o no ve. Yo no te voy a decir nada. Yo sencillamente te voy a decir, yo no iría. Pero porque Dios me ha dado esa convicción a mí, te la tiene que dar a ti. Pero búscala, no la justifiques. Enoc, aún cuando estaba rodeado de gente que practicaba iniquidad y que estaba en iniquidad, él se mantuvo firme en la palabra y en los conceptos de Dios, en el conocimiento y en su armonía y en su constancia de caminar con Dios. Él se mantuvo. No hay manera que puedas justificar algo que no quieres hacer o algo que a lo mejor te gustaría hacer, ¿no? Muchos siguen poniendo sus altares a sus muertitos, dicen por ahí, o sea, que no debes de invocar a los muertos, dice la palabra. Pero es que es una tradición y mi mamá lo hace, mi mamá lo pone y hace que nos pongamos a rezar ahí. Hay maneras mira, créeme, aquí hay más de un testimonio para que te puede decir, no nada más yo, más de un testimonio que te puede decir que con amor nuestros padres han entendido muchas cosas, con amor. Y no dicen, ay, te vas a ir al infierno, eso no, con amor, con calidez. Mira, mami, ven, te voy a explicar lo que dice la palabra. Mira, ven. Y poco a poco ellos van a ir aprendiendo. Es muy difícil quitarle costumbres y tradiciones a gente mayor, porque toda su vida lo han hecho. Muy difícil. Debes de tener la paciencia, pero no te doblegues ante eso. No pongas excusas, ¿sí? Y eso hizo que Enoc encontrara la gracia de Dios. Eso fue lo que hizo. Y por último, quiero decirte, Enoc también profetizó a todas esas personas impías. No nada más vivió con el Señor. Lo que te acabo de decir, ¿sí? Es procurar tú caminar con Dios.
Cuando tú caminas con Dios, va a cambiar todo tu alrededor, vas a cambiar muchas actitudes, vas a cambiar mucho el carácter, vas a hacer las cosas, tiene que ser en armonía, tiene que ser constancia, no dependas de los demás, es una relación entre tú y Dios, etcétera, etcétera. Pero, ¿es para ti nada más esto? No, es para todos, es para todos. Esto que estás haciendo es para ti nada más. Y no puedes dejarte solamente tú. Enoc tuvo que tener el valor para ir y predicarle a toda esa gente que no conocía, ¿sí?, de Dios. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Se echó mucha gente encima. Enoc se echó mucha gente encima. Enoc llegaba, y hay una parte en la Biblia, lo estoy buscando, espérame, en donde hay una parte donde le dice: miren, Jehová vino con sus santas miriadas para ejecutar juicio contra todos y para probar la culpabilidad de todos los impíos respecto a todos sus hechos impíos que hicieron impiamente. Y estaba muy enojado. Y respecto de todas estas cosas ofensivas que pecadores impíos hablaron contra él. Esto está en Judas 14:15. Y esto fue lo que dijo Enoc a todas esas personas. ¿Y qué fue lo que sucedió después de que él estaba hablando? Imagínate un mundo hostil en donde tú hablas a favor del Señor y ese mundo hostil pues no te va a querer. Pero no, el punto aquí no es cuánta gente se está convirtiendo gracias a tus palabras. Es que dejas la semilla, dice Pablo, dice, Apolo sembró, ¿sí? Cada apóstol sembraba una palabra, pero solo Jesucristo es el único que riega esa siembra, que riega esa semillita para que haya un fruto. Tú tienes la obligación de sembrar, tienes la obligación de hablar la verdad de Dios. Y si no te aman, no te quieren, bienvenido al club. Bienvenidos al club. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vas a hablar la palabra de Dios y eso implica que no seas famoso, ¿eh? Eres famoso cuando subes un meme de sexo. Eres famoso cuando subes un meme del peje, o del señor presidente, nuestro señor presidente, hay que ahorrar a nuestras autoridades. Ya no me cargo bien el viejito. Entonces hay que, o sea, eres famoso, pero cuando hablas de que no tienes que, no veneres a dioses paganos, se te van encima, ¿verdad? Y resulta que hay alguien que me escribe y me dice, pues yo soy partidario de que toda la gente somos libres de adorar a quien se nos pegue la gana. Y yo no soy, o sea, me puso como que yo era muy cuadrada, ¿no? De que no dejaba. Porque todos los caminos llevan al Señor y dice. Bueno, y le dije, mira, es mi post, es mi Facebook. Yo puedo poner lo que se me dé mi gana, perdón, ¿sí? Si no quieres verlo, pues bloqueame, mami, ¿no? Una, dos. Yo sé que esta información a lo mejor para ti, pues no te tocó, pero yo sé que va a haber gente que lo va a ver y espero en el Señor que ponga una semilla en su corazón, por lo menos de curiosidad. Para que investigue un poquito más. Que ningún tipo de crítica te haga dar un paso para atrás. Así te lo digo. Y quiero que este año sea así, que ningún tipo de crítica, ningún tipo de mala crítica, ningún tipo de malos comentarios te hagan sentir mal. Vas caminando con el Señor, tienes el favor de Dios. Y si te ven mal y te miran feo y te dicen de cosas y te bloquean del Facebook y no sé qué tanta cosa pueden llegar a hacer, que no te importe agradar al hombre, tienes que agradar a Dios. Dice la palabra, si yo buscara agradar al hombre, no agradaría a Dios. Busca agradar a Dios.
y siempre serás prosperado. ¿Sabes qué hizo Dios con Enoc? Precisamente como yo creo que se le estaban acercando ya muchos enemigos, y yo creo que sí, ya estaban, vamos a matarlo, ¿no? Yo creo que sí. Dios, dice la palabra que Dios lo tomó. Dios lo tomó. Algunos teólogos, esto ya es un tema de teología, algunos teólogos dicen que no es tanto que lo haya arrebatado, porque en la palabra dice muy claramente que el único que abrió los cielos para ser arrebatado fue Jesucristo. Entonces algunos teólogos creen que lo puso en un sueño profético, en donde no sufrió la muerte, porque eso es lo que dice la palabra sobre Enoc. No sufrió el dolor de la muerte. Posiblemente iba a ser atacado o fue atacado su cuerpo, pero también en su cuerpo no saben dónde está, no sabe, al igual que Moisés. Dice la palabra que nunca supieron dónde quedó el cuerpo de Moisés. De hecho, a la fecha no se ha encontrado el cuerpo de Moisés, ¿sí? Esto es para evitar todas ese tipo de cosas que el hombre suele hacer, de ir y querer tocar el cuerpo de Moisés porque era Moisés, ¿no? Lo más seguro. Entonces, o ir a ver el pedacito de Moisés, ¿no? El pedacito de Moisés para andarlo paseando por todo Judea. Entonces, no, o sea, sencillamente Dios hizo eso con Enoc. Dios lo toma, ¿sí? Y se lo lleva. Sería un tema, meternos mucho al tema teológico, si se lo llevó, si lo hizo dormir, si no. Pero el punto aquí importante es saber que Dios siempre te va a cuidar. Cuando tú tienes el favor de Dios, Dios siempre te va a cuidar contra tus enemigos, ¿sí? Tus enemigos van a caer 1000 y 10,000 a los lados. Vas a ver caer a 1000 y a 10,000 a los lados. Y no, nadie te va a poder tocar a ti, porque tú tienes el favor de Dios, porque has buscado agradar a Dios y has encontrado la gracia de Dios. Por eso es tan importante buscar la gracia de Dios. Y yo creo que ese tendría que ser uno de los temas más importantes, sobre todo cuando vas a trabajar con Dios, cuando vas a ser ministro, cuando estás estudiando para pastor, cuando estás estudiando para ministros. Buscar la voluntad de Dios, buscar la gracia de Dios. Sin eso, puedo ver hoy mucha gente que hace grandes esfuerzos por mantener a sus iglesias, que no prosperan. Y es triste ver como de repente tienen 10 y después tienen 5, de repente tienen 15 y después tienen 10, o como hay iglesias que han cerrado. Y no me estoy refiriendo a las iglesias inclusivas, o sea, incluyentes, nada más. Estoy hablando de todas las iglesias. ¿Sabes cuántos pastores se reciben anualmente de todas las escuelas para pastores? 50, 60, 100, no sé, dependiendo de las escuelas. Y no todos tienen éxito, porque muchos a lo mejor tienen las ganas de servir. Estoy de acuerdo, pero lo más importante es buscar la gracia, buscar el favor de Dios. Sin eso no vas a poder hacer nada. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.